Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Jiménez y soy pastor de la Iglesia Bautista Betel de la ciudad de Encarnación. Y quiero agradecerte en este día por permitirme entrar en tu casa y poder compartir contigo la palabra de Dios. Ese mensaje tan maravilloso y tan esperanzador que nos da la palabra de Dios. Y vivimos en tiempos hoy día, ¿verdad?, que es difícil de ocultar muchas veces las dificultades que como sociedad estamos enfrentando. Vivimos en tiempos difíciles y donde muchas veces nos sorprendemos de las cosas que podemos sentir, que podemos pensar y también podemos tomar ciertas decisiones que tal vez no sean tan favorables o un tanto alocadas tal vez en nuestras casas, en nuestros trabajos. Por eso hoy quiero hablarles del siguiente tema. Jesús sigue llamando. Jesús dijo, sígueme tú. Y en primer lugar, ver un poco el tiempo en que vivimos ahora es similar al tiempo en que vivió Jesús. En segundo lugar, hay personas que quieren seguir a Jesús. En tercer lugar, están también los que no quieren seguir a Jesús. Y en cuarto lugar, ¿qué harás con la invitación de Jesús? Y continuando entonces, el primer punto, en primer lugar tenemos la situación del mundo en que Jesús vivió y también no era nada favorable. El pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano. Muchos habitantes estaban esperando la visitación del Salvador, de un Mesías que les liberara, tal vez político, no sabían cómo todavía, pero sí un Salvador. Y habían diferentes grupos en la época, grupos religiosos como los saduceos, los fariseos, los esenios, los nazarenos y otros tantos. También estaban los celotes, de los cuales salió uno de los discípulos de Jesús, que era llamado Simón el Cananeo o Simón el Celote, que era un grupo para la libertad de Israel, y muchos estaban armados también de ese grupo, los celotes. También existía el grupo de los herodianos, también un partido político de la época, y podríamos decir también partido político, ¿verdad? Estaban también los samaritanos y tantos otros. Y hoy día, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, frente a la crisis que vemos, como muchas personas, vemos como muchas personas trabajan y ayudan desinteresadamente, pero también vemos como otros buscan sacar provecho de las necesidades ajenas. Y podemos ser arrastrados, tal vez nosotros, a tomar también decisiones equivocadas en medio de la desesperación, del pánico que pueda venir, ¿verdad? Y en medio de una situación tan crítica para el pueblo de Israel, Jesús comenzaba su ministerio llamando a diferentes personas. Y también nosotros vivimos en tiempos de decisiones donde escuchamos muchas voces políticas, voces religiosas, filosóficas y también voces científicas con respecto a lo que está sucediendo. Y entre todo también tenemos la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Voces políticas que usted y yo sabemos tal vez cómo muchas cosas hoy día se siguen politizando y mucha gente se va detrás de los políticos para conseguir algo. Tal vez no estaría mal, muchas veces necesitamos el apoyo de la clase política para ayudarnos, pero también está mal, sí, cuando dejamos los valores y las personas comienzan a hacer diferencias entre una y otra persona, empiezan a abusar de las personas y hasta aprovecharse muchas veces de la necesidad del prójimo, la necesidad ajena. Muchos también van a poner a la ciencia por encima de Dios. La ciencia es buena siempre y cuando no se olvide
de Dios y reconozca también sus limitaciones. Cuántas bendiciones hemos tenido por medio de la ciencia, la sabiduría que Dios ha dado también a las personas. También vivimos en tiempos de filosofía, donde hay personas que hablan de sus pensamientos en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo y presentan ahí los diferentes intereses políticos de las naciones. Otros tal vez se van detrás de falsas creencias también religiosas. Pero en medio de esta situación en que estamos, Jesús continúa llamando a las personas a seguirle. Hoy en pleno siglo XXI, hoy en este año 2020, Jesús continúa llamando a las personas a seguirle. Y veamos un poco este relato, que es parte del segundo punto que vamos a ver, donde encontramos que hay personas que querían seguir a Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y les haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también, ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Qué interesante. Es así como el caso de Simón, de Andrés, de Jacobo y Juan, los hijos de don Zebedeo. Ellos eran pescadores, estaban trabajando, y cuando Jesús les llama, ellos dejan sus trabajos con las redes, con la pesca, por seguir a Jesús. También encontramos un poco más adelante en Marcos capítulo 2, versículo 13, versículo 14, dice que cuando al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose él le siguió. Otra persona en su trabajo, en este caso también llamado Mateo, quien era un servidor público, era un empleado público del Estado, del gobierno, y él dejó su trabajo por servir a Jesús. Y cabe preguntar en esta oportunidad, ¿qué te parece que tenían que hacer las personas que seguían a Jesús? ¿Para qué se acercaban a Jesús? Es una buena pregunta. Toda persona que se acerca a Jesús, que quiere seguir a Jesús, ¿para qué se acerca a Jesús o por qué se acerca? Tendría que ser, obviamente, reconociendo la necesidad de aprender de Él, lo que Él tiene, ¿verdad? Sabemos que el principal propósito para el cual vino Jesús era la salvación, y hasta hoy día el principal propósito por el cual vino Jesús es dar, por medio de su sacrificio, el perdón de los pecados y la salvación del alma, la salvación eterna. Y reconocer que cuando las personas se acercaban a Jesús, que estaban siguiendo a Jesús, estaban aprendiendo el Evangelio, estaban aprendiendo las enseñanzas de Jesús, que Jesús estaba dándoles. ¿Y cuál era el fin de todo esto? Podemos ver en Efesios el fin de seguir a Jesús. Sabemos que es la vida eterna, pero también Efesios capítulo 5 nos da un detalle muy importante. Capítulo 4, versículo 13, donde dice, en el versículo 11, está hablando el apóstol Pablo de que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué?
Versículo 12, para perfeccionar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos decir a un varón, también a una mujer perfecta. Entonces, ese era el fin también de los que se acercan a Jesús. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a ser como Jesús. Cada vez que vivimos, que convivimos, que hablamos, llegar a ser como Jesús. Desarrollar el carácter de Jesús en donde estamos. Aprendiendo de lo que Él nos ha dejado y aplicándolo y obedeciéndolo. En tercer lugar, tenemos también que muchos de los que escuchaban el mensaje de Jesús no querían seguir a Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 57, dijo, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen sus guaridas, y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vemos cómo muchos empezaban a excusarse cuando Jesús les hacía la invitación, empezaban a presentar excusas para no seguirle. Y está claro que muchas personas no van a querer seguir a Jesús. Y quiero contarles una historia de una persona muy humilde que decidió seguir a Jesús, llamado Guillermo Carey, que era un zapatero. Y cuando hablamos de humilde, a veces viene humilde o pobre, ¿verdad? Vienen conceptos tal vez errados para nosotros, que tal vez tendemos a despreciar o a desvalorizar a la persona a la cual se le llama humilde, a la cual se le llama pobre. Es más, hay muchas personas que dicen, yo no le voy a dar de comer poroto a mis hijos por tal o cual cosa, ¿verdad? Cuando era chico, como diciendo, éramos pobres y comíamos poroto. Pero hoy día el poroto, qué bendición. Vitaminas, proteínas, fuente de alimento, y no es símbolo de pobreza comer poroto. Y muchos niños no saben comer poroto porque un día hubo tal vez una mala comprensión de lo que es la pobreza, porque el tener pocas cosas o el tener las cosas limitadas no significa ser pobre. Hay personas que tienen mucho dinero y lamentablemente son pobres, muy pobres. Y tal vez otra persona que tenga poco dinero, conviviendo en paz, en familia, sea muy rica, ¿verdad? Esos son los valores del reino también. Entonces esta persona llamada Guillermo Carey, que terminó siendo misionero, pero antes de ser misionero era un cristiano que conocía la Gran Comisión y la sentía muy adentro. Por lo mismo él anhelaba vehementemente que alguien llevara la palabra de Dios a esos lugares donde todavía nadie había escuchado, que vivían en lejanas tierras donde no se había predicado. Y tanto era su interés misionero a favor de esos países que enfrente de su banco de trabajo él tenía un mapa
en el cual veía con frecuencia y con tristeza también esos lugares donde no había palabra de Dios, y pensaba que en ellos no se había predicado las buenas nuevas de la salvación. Y después de haber estado durante algún tiempo en comunión con Dios y de comprender que Dios quería que él fuera, decidió ir y fue. Pero siguió también reparando zapatos para sostenerse y al mismo tiempo predicar el Evangelio. Y solía decirle también a algunas personas: mi negocio es servir a Dios y compongo zapatos para pagar los gastos que se originan en ese negocio. Qué lindo testimonio, qué lindo ejemplo de una persona que tal vez no se haría mucho por él en los comienzos, pero a él no le importaba eso. Él quería servir a Jesús, él quería seguir a Dios con lo que tenía, y Dios usó eso y lo multiplicó para bendecir a las naciones. Qué maravilloso. Cuando alguien decide, no mira las circunstancias, no mira las situaciones, pero decide seguir a Jesús y hacer su voluntad. Y la pregunta número 4, para finalizar, es: ¿qué harás con el llamado que Jesús te hace? Y como pastor tengo también que preguntar. Tal vez alguien pueda decir: no te importa, no te interesa, no te metas en mi vida. Hoy día cada vez estamos más en esa situación, pero aún así los pastores debemos de continuar preguntando a las personas: ¿qué harán con Jesús? ¿Qué harán con la palabra de Dios? Y en este caso preguntar: ¿qué harás con el llamado de Jesús? Y uno de sus discípulos también, él dijo en determinada ocasión: antes de que respondas a esa pregunta, quiero leerte lo que dijo uno de esos discípulos, llamado Pedro. Mateo capítulo 19, versículo 27, dice lo siguiente: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán llamados últimos, y muchos últimos serán primeros. Wow. ¿Por qué quería leerte esto antes de que decidas? Porque yo no puedo ofrecerte nada como pastor, pero esto es lo que Jesús ofrece a aquellos que deciden seguirle, aquellos que deciden dejar muchas cosas por seguir a Jesús. Él dijo: cualquiera que deja casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más ahora y heredará la vida eterna. Esa es la promesa de Jesús. Eso es un poco lo que ofrece Jesús para aquellos que le siguen, para aquellos que toman la decisión de seguirle. Qué precioso, qué tremendo. Es realmente esa promesa para aquellos que han decidido seguir. Pueden dar testimonio de cómo Dios les ha bendecido, cómo Dios se ha cumplido la palabra de Dios, de que cuando uno deja algo por Jesús, viene con retribución, Dios da más todavía. No sé cómo lo hace, pero es la palabra de Dios que tiene poder y que se cumple. Entonces, en primer lugar quiero preguntarte, si todavía no le has dicho que sí a Jesús y quieres decirle a Jesús con una oración: Señor Jesús, acepto ese llamado que me haces a seguirte. Quiero invitarte allí, en tu lugar donde estás, a que puedas cerrar tus ojos
y repetir una oración. No es una oración mágica, es una oración que tiene que hacer, si quieres hacerlo de voluntad y de tu corazón, porque eres tú el que después cumplirá con esa oración o con ese compromiso de seguirle, ¿verdad? Entonces, si quieres hacerlo, puedes decirle: Señor Jesús, en este día escucho tu palabra, me da mucha alegría poder escuchar, me da mucha fuerza escuchar, Señor, esa invitación que tú me haces a seguirte. Y yo quiero seguirte, Jesús, y quiero agradecerte también. Y Padre, yo reconozco mi falta de compromiso, mi pérdida de tiempo, y te pido perdón. Pero yo ahora en este día te digo: Jesús, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad, y te pido que me ayudes y me des la fuerza y la enseñanza para cada día. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén y amén. Amén. Si has hecho esta oración, como hemos dicho antes, es el mejor día para nuestra vida, el día en que decidimos seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y una segunda invitación para aquellos que tal vez ya han hecho la decisión de seguir a Jesús, pero por las situaciones, las circunstancias de la vida, tal vez ese compromiso con Dios ha ido decayendo. Quiero leerte lo que le sucedió a Pedro en San Juan capítulo 21, versículo 20. San Juan capítulo 21, versículo 20, donde Jesús ya había resucitado y Jesús está hablando con sus discípulos, y en determinado momento, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Y Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú, le dijo a Pedro. Una vez más, él ya le había dicho, en aquel momento en que estaban trabajando en el barco, ya le había dicho: síganme. Y ahora una vez más. Pero ¿a qué vengo con todo esto? Pedro, después de todo lo que había pasado, tal vez estaba un poco desorientado, y tal vez a ti te ha pasado lo mismo. Pedro se había derrumbado en su fe. Pedro, después de haber hecho muchas promesas a Dios, terminó negando el nombre de Jesucristo, terminó diciendo que no le conocía. Y fue una fuerte crisis para él, un tiempo en el que su fe se derrumbó. Y aquí vemos como Jesús nuevamente le vuelve a decir: sígueme. Y nos llama la atención. Y querido amigo, amiga, hermano, hermana, no es tiempo para mirar qué hace la multitud, qué decisión está tomando, qué hace el hermano fulano o la hermana fulana, porque en la desesperación no sabemos cómo van a reaccionar las personas. Pero así como Jesús le dijo a Pedro, cada uno tiene su responsabilidad delante de él. No mires lo que sucede. Jesús te dice: mira, no mires las demás cosas, mírame a mí, sígueme tú. Sígueme tú, aprende de mis enseñanzas y vívelas y practíquelas. ¿Lo harás? ¿Te animarás a dejar las demás cosas, a levantarte como se levantó Pedro? Qué lindo. Y puedas decir: sí, Señor, te sigo. Jesús una vez más dice: sígueme tú. ¿Qué hay de aquel hermano, de aquella hermana? ¿Qué hay del vecino, lo que está haciendo de la vecina, de tal familiar? No, estoy hablándote a ti, dice Jesús.
sígueme tú. Y con esas últimas palabras quiero animarte a que sigas a Jesús, a que le digas a Jesús: sí, Jesús, reconozco que me he alejado de ti, que me he apartado de ti, pero de aquí en adelante quiero reafirmar mi voto, quiero reafirmar mi compromiso contigo y seguirte. En este mundo de tantas voces que estamos escuchando, quiero seguir la voz de Jesús, quiero seguir las enseñanzas de Jesús, que son lo más seguro que tengo para mi vida. Que Dios te bendiga en ese compromiso que estás haciendo, en ese compromiso que haces. Dios te bendiga. Soy el pastor Marcelo Jiménez de la Iglesia Bautista Betel de Encarnación y estaremos nuevamente en contacto oportunamente. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.